Bienvenidos a esta nueva sesión del curso Presupuestos y Proyectos Logísticos. En esta ocasión vamos a hacer un apéndice de la unidad 3 en la unidad en la cual nosotros analizábamos los costos logísticos y también cómo estos influían en la toma de decisiones. Y en particular vamos a hablar sobre un tema específico, sobre cómo son los costos logísticos en el proceso específico de la distribución y transporte de productos, ya que ese es un proceso de los más importantes dentro de la cadena de abastecimientos. Entonces, digamos que todo eso que habíamos analizado antes de manera general, toda esa estructura de costos, ahora la vamos a ver en específico qué forma toma para este proceso, para el proceso de transporte y distribución. Entonces, en primer lugar, vamos a ver conceptos generales de esto, luego vamos a ver cuáles serían los costos fijos asociados al transporte y la distribución y cuáles serían los costos variables. Recuerden que en el estado de resultados nosotros ya ubicábamos ese costo, por ejemplo, de transporte en el caso de análisis que veíamos, en ese del caso de la producción de motocicletas, poníamos costos de transporte por unidad de motocicleta transportada, pero eso también podría calcularse, ¿no? Y es el objetivo de esta sesión. Bien, entonces veamos primero algunos conceptos. Es claro que los costos de transporte y distribución constituyen uno de los rubros más importantes, ¿no?, dentro de los costos logísticos. ¿Y por qué es esto? Ya que implica, digamos, esta actividad de transporte y distribución, la inversión en vehículos propios de la empresa, que es una inversión costosa, o si es que la empresa no tiene una flota propia, no ha decidido tener una flota propia para la distribución, también sería el costo asociado al alquiler de esos vehículos o a la tercerización de ese servicio, porque los productos tienen que llegar a su destino final. Entonces, las empresas siempre se enfrentan a ese dilema, tener su propia flota de transporte o subcontratar. Pero cualquiera de esas opciones va a involucrar mucho dinero, mucha inversión. Va a depender esa decisión de las características del negocio, de la mercadería a transportar, de los costos que le generan, de los puntos donde hay que entregar, y hay muchas cosas que hay que analizar. Entonces es una visión muy importante que tienen que tomar las empresas. Obviamente todo eso recae en un análisis de costos. ¿Cuánto le costaría con esta alternativa? ¿Cuánto le costaría con otra alternativa? Pues aquí nos vamos a enfocar justamente en el análisis de este tipo de costos y cómo pueden ser, digamos, estos entendidos, ¿no?, y calculados. Bien, lo primero veamos los costos fijos, ¿no? Recuerdan que los costos fijos son aquellos que dentro, en general, de la cadena de abastecimiento, son aquellos que no varían en función del nivel de actividad, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, los costos fijos son aquellos que incurren independientemente si usamos o no un vehículo, si está en ruta o no un vehículo. Y los costos variables, en cambio, son los que se producen cuando el vehículo está en la ruta, o sea, que está recorriendo. Entonces, esos serían costos variables, ¿no? Entonces, los costos fijos, ¿qué iría dentro de los costos fijos de transporte y distribución? Primero están eh, los sueldos de los conductores, ¿no? Tenemos sueldos de conductores, esa sería parte importante de los costos fijos. Entonces, dentro de los costos fijos, de los más importantes están las remuneraciones. Las remuneraciones de los conductores e incluso si se trabajan horas extras, aunque su pago podría variar en función de las horas trabajadas, podrían consolidarse en los salarios, es decir, va incluido dentro del ítem de salarios, ¿no? Entonces, esos podrían ser costos fijos, ¿no? Luego el seguro de los vehículos, ¿no? Todos los vehículos deben estar asegurados, ¿no?, independientemente de con qué frecuencia vamos a usar este vehículo, cuántas veces al mes va a estar en recorrido.
el vehículo tiene que estar asegurado y el valor del seguro no va a depender de esa cantidad, digamos, de rutas que le hemos asignado, ¿no? Entonces, esos son costos fijos. Las licencias de transporte también representan un costo fijo. Posiblemente tengamos que sacar, por ejemplo, una licencia en el municipio para poder recorrer con nuestros vehículos de carga dentro de la ciudad o también las matrículas anuales que se pagan por permiso de rodaje. Todos esos son costos fijos. Independientemente de cuántas rutas vamos a usar, nos van a cobrar un valor por esas licencias. Alquileres y tarifas también, por ejemplo, los costos de los alquileres de instalaciones, imaginemos de los parqueaderos donde van a estar estos vehículos, otras tarifas fijas por funcionamiento de nuestros, digamos, de todas las instalaciones en que se involucra el proceso de transporte y distribución. Gastos generales, por ejemplo, la administración de los parqueaderos, eso tiene que estar a cargo de algunas personas, del personal directivo, de los administrativos, de los encargados de programar cargas, etcétera. Eso serían, todos son costos fijos. Una parte importante también de los costos fijos son los intereses, ¿no? Que pueden ser, digamos, un interés, el interés porque estos vehículos han sido adquiridos por un crédito. Entonces, independientemente si estos tienen tanto de recorrido, tantas veces al mes han recorrido, igual el crédito es independiente de eso, tenemos que pagar un interés, ¿no? Y en el caso de que sea nuestra flota, esos intereses serían el costo de oportunidad del dinero, ¿no? Porque, digamos, tenemos un capital que está invertido en vehículos y ese capital lo hubiéramos invertido, por ejemplo, en alguna otra actividad que nos genere alguna ganancia, entonces ese es el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que también considerarlo dentro de los costos fijos, ¿no? Y la amortización. La amortización se refiere aquí justamente al proceso de deterioro que van sufriendo los vehículos, ¿no es cierto?, por el uso. Y eso generalmente tiene un componente fijo y variable. Es verdad que si se recorre más kilómetros, si se hace más rutas con el vehículo, va a deteriorarse más. Eh, pero también tiene un componente fijo, porque, digamos, muchos de los costos de amortización se refieren simplemente a los años de uso del vehículo, ¿no? Entonces, hay un componente fijo. O sea, independientemente de cuántos kilómetros hagamos en el año, cada año, digamos, adicional de uso del vehículo me genera un costo, que es el costo de amortización. Entonces, este costo se suele incluir dentro de los costos fijos, ¿no? Lo de amortización. Y también no solo tendríamos que amortizar, digamos, los vehículos, sino también los equipos de los parqueaderos, por ejemplo, si tenemos una pluma y una puerta eléctrica, etcétera, entonces todo eso se va deteriorando, entonces hay un costo de amortización que se genera por ese uso, ¿no? Entonces, eso también se lo pone como un costo fijo, porque todo esto va a tener una vida limitada. Digamos, las empresas dicen, a ver, este vehículo tiene una apreciación o estas instalaciones, esta máquina, este motor en 5 años. Entonces, independientemente de cuánto lo hemos recorrido a los vehículos o cuánto hemos usado ese equipo, en 5 años ya se deprecia. También están los otros gastos de administración. Se refiere a todos los recursos humanos y de sistemas de información que hacen posible la gestión de todas las actividades de este proceso de distribución y transporte, ¿no? Entonces, aquí está incluso el software. Por ejemplo, si hay un software de ruteo que hay que comprar o que hay que alquilar, entonces va incluido aquí. Los costos del mantenimiento también son costos fijos, aunque estos también tienen un componente variable, ¿no? Por ejemplo, digamos, cada 5.000 kilómetros se hace, o cada 10.000 kilómetros se hace un cambio de aceite, eso sería un costo variable de mantenimiento. Pero hay otros costos que sí son fijos, digamos, cada 6 meses o cada año, independientemente de cuál es el nivel de actividad al que le hemos sometido ese vehículo, es decir, cuántos kilómetros hemos hecho recorrer ese vehículo. Cada cierto tiempo hay que hacer cierta actividad de mantenimiento.
Y entonces eso es un costo fijo, ¿no? Porque simplemente es una cosa periódica que tenemos que hacer independientemente de cuántos viajes hemos hecho con este vehículo. Entonces, en el mantenimiento puede haber un costo fijo y un costo variable. Y el interés que habíamos indicado es el que pagamos realmente por un crédito que hemos obtenido para poder comprar la flota, si es que es propia, o es el costo de oportunidad del capital invertido. Entonces, esto sería entre un 5 y 15% de todos los costos fijos del transporte. Ahora, los costos variables. Ya habíamos indicado que los costos variables se denominan variables porque van a depender del nivel de la actividad. En este caso, van a depender de la cantidad de rutas que hemos hecho con el vehículo, de la cantidad de kilómetros que hemos recorrido con el vehículo. ¿Cuáles son los más importantes? Dentro de ellos, el más importante es el combustible. ¿Ya? El consumo de combustible va a depender es directamente proporcional a los kilómetros recorridos. Si nosotros recorremos más distancia, consumimos más combustible. Es más, generalmente esto es directamente proporcional. Eso quiere decir que si recorremos el doble de kilómetros, aproximadamente vamos a gastar el doble de combustible. Aunque esto también va a estar influenciado por la antigüedad del vehículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio este vehículo de carga, digamos, puede ser que haga más kilómetros por cada galón, pero conforme pasa el tiempo, el motor se hace menos eficiente y puede ser que haya variado y gasta más galones por cada galón, por cada kilómetro que recorre. Entonces, el consumo de combustible es uno de los costos variables más importantes, ¿no? Es más, ese costo siempre está incrementándose porque cada vez se agotan más las reservas de combustibles fósiles. Generalmente el vehículo de carga no es eléctrico, sino que usa diésel u otro tipo de combustible originado del petróleo. Entonces, el petróleo siempre es un bien que está a la alza, ¿no? Entonces, el diésel o la gasolina siempre están a la alza. Entonces, puede representar proporcionalmente una parte importante de todos los costos variables, ¿no? Luego están el aceite, ¿cierto? También cada 10.000 kilómetros tenemos que hacer, por ejemplo, un cambio de aceite. Y no se refiere solo al costo del aceite en sí, sino también al servicio, ¿no? Porque tenemos que llevarlo a una estación de servicio, ahí nos van a cobrar por el cambio de aceite, etcétera. Entonces, ese es un costo que también es variable porque va a depender de cuántos kilómetros hemos realizado. Los neumáticos también. El desgaste de los neumáticos también está íntimamente relacionado con la cantidad de kilómetros recorridos, ¿no? Por el kilometraje. Entonces, tenemos que cambiar neumáticos. Eso también es un costo bastante importante dentro de los costos de transporte y distribución de la flota. Eh, la parte también variable de costos de mantenimiento. Recuerden que decía que hay una parte fija de costos fijos de mantenimiento que se hacen periódicamente, pero también hay una componente variable, ¿no? Entonces, algunos elementos de los costos variables son costos de mantenimiento porque dependen del kilómetro, de cuántos kilómetros recorremos. Por ejemplo, cambio de aceite cada 10.000 kilómetros, cambio de pastillas de freno cada 50.000 kilómetros, cambio de la caja de cambios, digamos, el mantenimiento de la caja de cambios cada 100.000 kilómetros. Entonces, son costos variables importantes, ¿no? Es el mantenimiento y amortización de los vehículos representan aproximadamente un 40-60% de los costos variables y el restante 40, 60 o 40% va a ser combustible, aceite, etcétera. Eh, entonces, estos costos, los costos y gastos variables son bien interesantes porque son los que son, ahí nosotros podemos intervenir más fácilmente, ¿no? Para intentar reducirlos. En cambio, los costos fijos son fijos, o sea, para cambiar eso las decisiones, digamos, son más impactantes, más traumáticas, por ejemplo, en sueldos, etcétera. En cambio, los costos variables, sí, uno sí podría de alguna manera intervenir para disminuir su magnitud. Ahora, ¿cómo uno hace la contabilidad de todos estos costos? Generalmente establece lo que se llama un sistema de control de costos. O sea, digamos en una hoja electrónica o una base de datos,
Entonces nosotros ahí, por ejemplo, creamos, generalmente lo que se hace es para cada vehículo crear una hoja de estado de resultados, de ingresos y costos individuales por cada vehículo, ¿no? Entonces, esto podríamos después integrar, digamos que tenemos 5 vehículos, tendríamos 5 hojas de control por cada vehículo. Entonces, luego integramos todo esto y tendríamos el sistema de costos, de control de costos general, ¿no? Y tendríamos un sistema contable completo para la toma de decisiones. Ya tendríamos de todos nuestros vehículos. Como hicimos antes en los estados de resultados, sino que ahora sería un estado de resultados para costas de transporte y distribución, para solo este proceso. Y a partir de ahí, de este sistema de control de costos, podríamos sacar algunas estadísticas clave, algunos indicadores de gestión claves. Por ejemplo, cuál es el consumo de combustible promedio por mes o por vehículo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí podríamos tomar decisiones, o por conductor, capaz que este conductor tiene malos hábitos de conducción y por eso está consumiendo más combustible. Entonces lo mandamos a un taller para que mejore sus hábitos de conducción, o este camión está consumiendo más combustible, hay que ver si es que tiene que necesidad de algún mantenimiento. O también, por ejemplo, un indicador clave es el costo por tonelada transportada. ¿Cuánto nos está costando transportar cada tonelada desde nuestro origen hasta nuestro centro de distribución? Y, y eso nos podría llevar a tomar decisiones. Si eso nos cuesta, digamos, $150 por tonelada, podríamos tal vez averiguar otro medio de transporte o tercerizar, y si nos cobran más barato, vamos por esa otra opción. O también un indicador clave también es el costo por kilómetro recorrido. ¿Cuánto cuesta por cada kilómetro recorrido? ¿Cuánto nos cuesta cada kilómetro que recorre un camión? Entonces ahí también eso nos sirve para establecer fletes. Ah, dice de Guayaquil a Quito son 450 kilómetros y el costo es $10 por kilómetro. Ah, entonces serían $4.500 eh, las entregas de Guayaquil a Quito. Entonces tenemos que ver si está muy costoso. Entonces, ¿cómo intervenir para bajar ese indicador clave, ¿no? Y establecer una meta, digamos. Yo quiero establecer que el costo por kilómetro recorrido sea solo de $5 por kilómetro. Entonces hay que ver cómo se ajustan todos nuestros costos y gastos variables o incluso los fijos para lograr ese indicador clave. Claro que todo esto debería estar en un sistema informático. Vamos a ver un ejemplo pequeño en Excel, cómo sería un sistema de control de costos, ¿no? Entonces, con eso tendríamos una estructura de costos totales y también podríamos aumentarle algunas otras cosas como gastos indirectos, ¿no? Por ejemplo, costos de capital, inversión inicial que hicimos, depreciación, otros gastos generales, por ejemplo, de administración o gastos indirectos, ¿no? Entonces, la suma de todos esos componentes determinaría el costo total de este proceso de transporte y distribución. Como vemos aquí en este gráfico, está resumido, entonces todo lo que hemos visto, esa sería la estructura general. Pues ahora vamos a ver en Excel cómo se vería esto, digamos, con números. Bien, entonces aquí está un ejemplo bastante completo de cómo se puede desmenuzar en digamos, en esta hoja electrónica el sistema de control de costos. Pues aquí, por ejemplo, miren, tendríamos, esto justamente está desarrollado para un proyecto donde se necesitaba hacer ese control de costos y para después hacer un modelo de programación lineal que nos permitía optimizar la distribución. Pero primero tenemos que establecer los costos. Entonces aquí eh, tenemos, por ejemplo, los costos fijos. Bueno, estas son las unidades de medida que vamos a usar. Bien. Porque se tiene que especificar, por ejemplo, el costo de la gasolina, que será por galón, por litro. Bueno, entonces aquí primero se especifican las unidades, ¿no? Aquí estarían los costos fijos y aquí estarían los costos variables. Vamos a revisar. Por ejemplo, costos fijos, miren.
Aquí para este caso se consideran los siguientes costos fijos. El costo del predio, entonces digamos, $5,000 son los gastos del predio donde funciona la instalación de esta empresa de transporte, reparación y conservación de bienes. Ese es el mantenimiento que hablábamos de las instalaciones, ¿no? Del garage, de las máquinas, de las computadoras, etcétera. Incluso miren, aquí está tan minucioso que está la parte de gastos en profesionales independientes que soportan a la empresa. Por ejemplo, tenemos que tener un abogado, un consultor, notarios, etcétera. Son costos fijos, ¿no? Todos estos son por unidad de tiempo, en este caso el mes, ¿no? Primas de seguros, entonces aquí se tiene una flota de transporte y ahí, por ejemplo, el valor mensual que les costaba de esas primas es 1,440. Suministros de oficina para el manejo de la parte administrativa, todos esos costos fijos, publicidad, propaganda, gastos de publicidad, para la comercialización. Estos es suministros de combustible, pero no es el combustible para el transporte. Por ejemplo, era el combustible del gerente que tiene que transportarse de la oficina a la casa, entonces siempre es un costo fijo con una ayuda. Y igual, por ejemplo, electricidad, agua, independientemente de la actividad de la flota, digamos, la parte de las instalaciones, el edificio administrativo gasta un rubro en electricidad, agua, telefonía. Entonces esto se pone como un promedio, porque eso sí puede variar, pero no varía de acuerdo a los kilómetros que recorre la flota. Puede variar un poco respecto al consumo que hacen esos empleados, pero no se lo considera como fijo, ¿no? Y se pone un promedio mensual. Gastos indirectos de personal, ya vamos a ver cómo se lo calcula. Gastos de personal del vehículo, serían los conductores y los ayudantes de los vehículos. Por ejemplo, esto es calculado, ¿no? Entonces, esta parte vamos a ver cómo se la calcula, ¿no? Sistemas, por ejemplo, rastreo satelital, aquí no había, entonces no se consideró ese servicio. La depreciación de los vehículos, sería la depreciación mensual de la flota, ya vamos a ver cómo se la calcula. Financiamiento de la flota serían los gastos del interés, ¿no? El interés, recuerdan, era un gasto fijo, entonces por el crédito, eh, para el financiamiento de la adquisición de los vehículos, y estos son impuestos vehiculares, serían las tasas de rodaje, esos son lo que llamábamos las licencias, ¿no? Los costos fijos aquí, por ejemplo, nos da 43,113. ¿Cómo se calculó cada una de estas cosas? Digamos, porque este ya es un estado de resultados ya resumido de los costos fijos. Pero miren, acá, por ejemplo, tenemos desglosado los costos fijos. Entonces, a ese nivel tenemos que llegar en esta hoja de control, ¿no? Del sistema de control de costos. Pero aquí tendríamos los salarios, dice unificado. Bueno, esto actualmente, digamos, son 450, ya podríamos cambiarle. Aquí están la nómina de los choferes, ¿no? Choferes y ayudantes de camión, que sería directamente el personal asociado a las labores de transporte. Entonces, ellos tienen esta remuneración unificada, los conductores, y estos los ayudantes de los conductores, los oficiales. Miren, incluso tienen que estar las prestaciones sociales, ¿no es cierto? El IES. Entonces, eh, com- tiene que, por ley, tiene que haber, la compensación patronal es del 11,45%. Esto tiene que directamente poner en el IES la empresa. Entonces, eso tiene que contabilizarse dentro de los costos fijos, ¿no? El fondo de reserva, ¿no es cierto? El aporte patronal del IES, el fondo de reserva, es algo que la empresa tiene que poner, más que la remuneración. El 13º sueldo, el 14º sueldo. Entonces, aquí miren a ese detalle, ¿no? Las vacaciones también que tiene que pagar. Entonces, aquí tenemos el total, por ejemplo, de cada chofer. Esto es lo que le corresponde, es por los costos fijos por cada chofer y por cada ayudante, ¿no? Total, entonces, este es el 9,870 que aparece acá, ¿no? Ya dentro
de la hoja de resultados, ¿no? De costos, este de aquí, ¿no? Igual para los otros costos fijos, que son estos gastos indirectos de personal, ¿no? Los indirectos, ¿no? Entonces, esos indirectos, en cambio, son, por ejemplo, la parte de la administración del gerente. Miren, hay un gerente general que tenía esta remuneración, este era el aporte patronal, fondo de reserva, 13º, 14º sueldo, vacaciones y total, esto es lo que le cuesta a la empresa, costo fijo. Gerente de logística, el contador, asistente contable, aquí tiene que estar toda la estructura, ¿no? No puede quedar nada fuera. Miren, la fuerza de ventas, mantenimiento vehicular, ayudante de mantenimiento, todo esto tiene un sueldo fijo, ¿no? Entonces, esto total, si ustedes ven, es justamente los 15.425 dólares que debe estar acá, ¿no? 15.000, mire, 15.425 dólares, ¿no? Entonces, eso se obtiene de acá, de este desglose, ¿no? Detallado. Y bueno, aquí están las especificaciones técnicas del vehículo. Hay 3 camiones, tenían este. Estos simplemente son los datos. Acá tenemos la capacidad de carga promedio, el precio del vehículo, ¿no es cierto? Había vehículos de 2 ejes, 3 vehículos de 2 ejes, marca Hino con este modelo y otros vehículos de 2 ejes, marca Hino, pero de otro modelo. Esto de aquí nos sirve justamente para los gastos financieros, para los costos financieros, ¿no? Entonces, eh, estos son los costos, por ejemplo, el alquiler del predio, es el que estaba puesto acá el predio, reparación y conservación de bienes, asesorías, consultorías. Entonces, algunos son estimados, ¿no? Porque igual hay que ponerlo aquí, aunque sea como un promedio. Primas de seguros, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, las primas de seguros, que tenemos que multiplicarlo por el número de vehículos, ¿no? ¿Cierto? Cantidad de vehículos 6 multiplicando 6 por la prima por vehículo, por aquí, 6 por 240, entonces eso es el 1440. Y así, ¿no? Tenemos cada uno de estos, miren, es la parte ya desglosada de cada uno de estos costos fijos que aparece en este estado de resultados de costos fijos. La depreciación, miren, por cada vehículo del un tipo es 7.990, cada vehículo del otro tipo 52.000. La vida útil 180 meses, le hemos puesto, ¿no es cierto? 180 meses, que son 15 años. El valor residual significa que luego de 15 años solo se le podrá vender al 20% de lo que, al 20% de lo que costaba originalmente, ¿no? Entonces el valor residual, el 20% de 70.990 es 14.198, igual acá. Esta es la variación del índice de precios del consumidor anual. Y entonces finalmente obtenemos la depreciación mensual, ¿no? Que en este caso sale 1,17 y aquí para estos vehículos 0,86. Y esto multiplicando por 3 vehículos de este tipo y este multiplicándole por 3 vehículos del otro tipo me da finalmente la depreciación de los vehículos, ¿no? Salió 6,10 mensual. Es decir, los vehículos se deprecian en $6 mensualmente, considerando que su vida útil es de 180 meses, ¿no? Y en 180 meses llega al 20%, o sea, ya solo vale 14.000 y 10.000 el otro. O sea, la depreciación significa cómo es que llegamos de los 70.990 y luego de 180 meses, ese valor ya solo es 14.000. Entonces es lineal. Entonces la depreciación es cuánto tiene que bajar mensualmente para llegar a ese valor, desde el valor original, que eran los 70.000, ¿no es cierto? 70.000 hasta el valor, digamos, ya residual, que ahí hay que rematar el vehículo, hay que sacarlo de la empresa luego de 180 meses. ¿Cómo es que llegamos de aquí a acá? Entonces, mensualmente tiene que ir bajando el valor, esa es la depreciación. Así se entendería eso, ¿no? Bien.
Y luego está la cuestión del financiamiento también. Esto, digamos, los financió de 70.990 a 60 meses y el interés 7%. O también si es que esta flota, digamos, la compramos con nuestra plata, estamos considerando que el costo de oportunidad del dinero es 7%. 7%, ¿no? Entonces miren que este sería el interés, sería $1.291, ¿no? Entonces esto es lo que va a aparecer acá como el financiamiento de la flota, ¿no? Eso tenemos que multiplicarlo, en este caso, estos 1.991 por tres vehículos, porque esto es por cada vehículo, y el 956 por tres vehículos, sumamos eso y nos daría entonces este que sería interés, ¿no? Este financiamiento de la flota es el interés, $6.742 mensual. Es el costo de oportunidad del dinero. Y los impuestos sería la cuestión de las licencias. Aquí están los impuestos vehiculares, miren. Hay que pagar tasas de ANT, impuesto al rodaje, impuesto a la propiedad. Entonces, 383,07. Y entonces aquí hay que multiplicar por 6 vehículos y me da eso. Pues ahí está el desglose, ¿no? Ahora, aquí, como estamos usando en la depreciación el índice de precios del consumidor anual, el problema es que no hay el mismo índice de precio al consumidor en las provincias. Si queremos hacer un análisis detallado, tenemos que incluso diferenciar por provincia. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, hay más inflación en ciertas provincias que en otras. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, estos son los índices de precio al consumidor. Eh, Hay que considerar este porcentaje. Y en la canasta básica, por ejemplo, era $735, pero ahí se entiende mejor el índice de precio al consumidor. La canasta básica es 735, pero no cuesta lo mismo vivir en Loja que vivir en Guayas, ¿eh? Entonces, eso va cambiando. Mire, en Guayas es más caro vivir. La misma canasta básica, digamos, representa $720. O sea, para vivir esas mismas personas consumiendo lo mismo, le costaría $720 mensuales en Guayas. Pero en Tungurahua le costaría solo 686 porque los productos son más baratos y todo eso. Entonces, esta índice de precio al consumidor, que en definitiva es como que la inflación, eso afecta justamente justamente a esta parte de la depreciación, ¿no? Entonces, por eso acá, digamos, de una manera inteligente, uno le pone el índice de precio al consumidor. Entonces, estos $43.113, que son ya el costo fijo total, si es que le ponemos en términos con el índice de precios al consumidor, me representa solo $43.005, ¿no? Es una bien fin. Por ejemplo, digamos que si le pongo en guayas, es 42.217. Si le pongo en Tungurahua debe ser más barato, 40.222, porque me está multiplicando esto por el valor real del dinero en cada una de las provincias. Los costos fijos, ¿no? ¿Cómo son los costos variables? Los costos variables, mira, que se consideró aquí en este estudio son todos estos. Diésel, neumático, direccional, neumático traccional, aceite tal, aceite de grasa. Cada una de las cosas que realmente intervienen dentro del mantenimiento del vehículo está puesto aquí. Entonces acá, en base a eso, digamos, aquí se hace el análisis, ¿no? Entonces miren que aquí, por cada galón de diésel, nos cuesta 1,04. Cada neumático de este tipo direccional, nos cuesta 639 y así, ¿no? Pues cada una de estas cosas tenemos el valor unitario, ¿no es cierto? Y entonces, con ese valor unitario podemos calcular, va a depender, o sea, estos son los costos unitarios, y ya el valor en sí va a depender de cuántos kilómetros se recorrió. Entonces eh, acá justamente se calcula eso, ¿no? Miren. Entonces, por ejemplo, para estos vehículos se gastó 120 galones de diésel y recuerden que era a 1,04 cada galón. Entonces, el costo total variable por combustible sería 124,44, ¿no? ¿No es cierto? Que sería el producto de esto por esto. Eficiencia en kilometraje. Entonces, el costo por kilometraje, que les decía, el indicador clave, sería 0,148, ¿no? ¿No es cierto? Que sería eh, por cada kilómetro recorrido, cuánto de diésel, cuánto nos representa en diésel. Sería $0,148 de diésel.
¿no es cierto? Y así, para neumático, por cada kilómetro recorrido gastamos 0,018 dólares en neumático direccional y así. ¿Ven? Entonces, esto es por cada kilómetro, ¿no? Entonces, luego va a depender de cuántos kilómetros se recorrieron. Por ejemplo, si se recorrieron en este caso 3.000 kilómetros por vehículo, serían 18.000 por la flota, que eran 6. Entonces, ahí tendríamos los costos variables 8.805. Si se recorren más vehículos, le voy a poner, por ejemplo, 5.000. Entonces, el costo fijo no cambia, pero el costo variable sí, ¿no? ¿No es cierto? Miren, estaba a 3.000, ¿no? Ya. Entonces, el costo fijo es 40.222. El costo variable 8.805. Si recorre más kilómetros, lo que cambiaría no es el costo fijo, porque es independiente de los kilómetros recorridos. Entonces, ahí tenemos el resultado, ¿cierto? Miren. Entonces, el costo fijo sigue siendo 40.222, pero el costo variable va a cambiar. Es lo interesante de esto, ¿no? También tenemos la hoja de resultados, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, con esto hemos explicado, miren, ya cómo sería este sistema de control de costos en la práctica, ¿no? En cada detalle de costo fijo, costo variable. Y solo para la actividad de distribución y transporte. Bueno, espero que puedan ustedes luego reproducir esto. La idea es en el proyecto final que hagan una especie de esto. Primero tendríamos que hacer esta cosa que sería el sistema de control de costos o el estado de resultados o si es de otra más general como habíamos visto antes de toda la empresa y luego la toma de decisiones. Porque ya con esto podríamos hacer cualquier cosa, ya tenemos contabilizado los costos, podemos intervenir, podemos hacer un modelo de optimización, cualquier cosa.